Hola, buenas tardes. Yo soy José Alberto Fernández Pichardo del grupo ITA 07 y voy a presentar la práctica 7, que es el cálculo de las ganancias del controlador con MATLAB, y para la clase de control automático con el profesor Cristian Hamilton Sánchez Saquín. En esta actividad vamos a emplear las ecuaciones previamente obtenidas para ajustar los controladores P, PI, PD y PID que funcionen con nuestra planta que fabricamos durante el curso. Estas ecuaciones proporcionan la base para determinar el tipo del controlador y ajustar sus parámetros, ya que describen el comportamiento de la planta. Bueno, para esto vamos a usar un código de Arduino que funciona de la siguiente manera. Aquí, aquí declaramos nuestras constantes que indican cuáles van a ser nuestros pines a utilizar en la tarjeta Arduino, que van a ser el pin C1, es el número 2 dentro de la tarjeta digital, y el C2 es el pin 3, ya que estos son los únicos que nos permiten trabajar con interrupciones. El pin IN1 se declaró que era el 10, ya que es el más alejado de los otros dos pines y permite manipularlo con mayor facilidad. El pin IN2 es el 11 y se escogió por este mismo motivo, además de que son pines que nos permiten trabajarlos como PWM. Bueno, aquí estas son variables para recibir los datos desde el programa de LabVIEW, que vamos a recibir un PWM, un número de PWM, y estos son datos para realizar el conteo de operaciones, de pasos que marca el motor, así como para el manejo del tiempo de la muestra. Perdón, para el manejo del conteo de los pasos. Enseguida lo veremos. Aquí abriremos el puerto serial. Estamos trabajando con una velocidad de 115.200 baudios para tener una mejor respuesta del controlador y, bueno, en general del sistema. Bueno, aquí estamos declarando cómo funcionan nuestros pines. Estos son el C1 y el C2. Como lo mencioné antes, van a ser para leer la fase A y la fase B respectivamente del encoder. Entonces tienen que ser entradas, y el pin IN1 y pin IN2, que funcionarán como salidas, que son para controlar el puente H que moverá al motor. Bueno, aquí declaramos unas interrupciones del del pin 2 y del pin 3, que detectarán en cada cambio, ejecutarán la función encoder. Esta función lo que hace es que por medio de leer los estados de ambas fases, va a detectar el movimiento del encoder, en qué dirección va y en qué paso y cuántos pasos lleva. Va a realizar el conteo, ya sea aquí que si va hacia adelante lo suma y si va hacia atrás lo resta. Entiéndase por hacia adelante como un giro en sentido horario y hacia atrás como un sentido antihorario. Bueno, aquí lo que hacemos es leer el puerto serial. Como ya se ha explicado en las prácticas anteriores, tuvimos un detalle con la comunicación serial, que solo nos enviaba y recibía correctamente números negativos. Por lo tanto, pasamos el PWM, el valor del PWM de 255
a menos 255, lo transformamos, lo pasamos a un rango de menos 45 a 555 por medio de restarle 300 en el LabVIEW y volvérselos a sumar aquí en el código del Arduino. Aquí estamos obteniendo, bueno, con ese valor, ya que tenemos el positivo y negativo, lo que hacemos es detectar la dirección en la que se va a mover nuestro motor, ya que si es positivo se va a mover hacia adelante, si es negativo se va a mover hacia atrás, enviando un PWM en el pin correcto del puente H. Aquí también lo convertimos en valor absoluto para poderlo enviar directamente con el código de analog write al pin correspondiente. En caso de recibir un 0 o no recibir un valor, el motor debería estar en un estado de parada. Ahora, también cuando llega a 0, el motor se resetea. Entonces, bueno, aquí tenemos esto. El puerto serial, enviamos un carácter que nos va a servir para indicar que estamos a punto de enviar un número. Enviamos el número y luego enviamos otro para indicar que se terminó el envío de ese número. Y ahora vamos a pasar al código de LabVIEW, que nos va a servir para controlar el código anterior. Aquí abrimos el puerto serial, que es la comunicación con nuestro Arduino. Leemos lo que se está enviando desde el Arduino al LabVIEW, que en este caso va a ser la posición del motor. Se va a enviar por este lado y se van a retirar los tags que se están enviando para indicar la entrada, el inicio y la finalización de ese mensaje. Una vez que se quitan esas banderas, se envía el número al convertidor de variable, ya que vamos a recibir un valor en string, en variable tipo string, y lo tenemos que convertir en una variable numérica, la cual se procesa para tener para que nuestro setpoint entre como un 0 a 1 en el controlador PID. Perdón, es de 0 a 365 grados. Bueno, lo estamos convirtiendo en grados. Y esto es porque nuestro setpoint aquí está en grados. Entonces lo enviamos aquí al bloque de PID. El bloque de PID posee esta entrada, que son las ganancias, que se ven aquí en el programa, las cuales vamos a configurar precisamente con los datos calculados que aparecen aquí. Por default aparecen estas no las agregué yo. Aquí estamos delimitando que la salida del PID Tuner la dé en un rango de 255 a menos 255. Esto es para poder controlar la dirección y el movimiento del controlador, del motor. Entonces, este valor que va de salida lo vamos a chequear con estos dos indicadores para ver qué estamos enviando, y vamos a hacer la conversión, el ajuste de restarle los 300, el número 300 para convertirlo todo a negativo, pues para posteriormente enviarlo después de convertirlo a un valor de tipo string. El tiempo se tomó un tiempo de 50 milisegundos, ya que se vio que este era un tiempo bastante estable.
no se tuvo ningún problema, entonces por eso se decidió trabajar con este valor de iteración. Bueno, a continuación vamos a hacer el cálculo de la función de transferencia según los datos y según la teoría que nos aparece en el manual de Ronquillo Lomeli, que fue el que nos compartieron del CIDESI. Aquí tomamos una muestra de algunos datos de la entrada de escalón para verlo mejor, para ver la curva más como con zoom, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos nuestra variable bueno, aquí tenemos nuestra señal y aquí tenemos la respuesta del sistema. Como nos dicta la teoría, tenemos que para encontrar los valores de la ecuación, que serían estos, tenemos que encontrar estos puntos en la ecuación, perdón, en la gráfica del sistema. Entonces, bueno, vamos a proceder con los pasos. Ahora primero tenemos que proceder a tomar los dos puntos, a tomar los puntos de la gráfica que corresponden al 63.2% del valor final y para determinar el tiempo en este punto, que es este, y poder obtener el desfase, el desfase teta, y poder obtener también la t, que es este, ¿sí? De la función. Ok. Luego planteamos la ecuación, calculamos los parámetros de teta y t. Y para calcular estos parámetros, primero tenemos que despejar la k. Tenemos que obtener los datos que aparecen en esta gráfica. Entonces vamos de la k, necesitamos el valor para obtener este. Y la k, esta k es de unos 55.528, que al ubicarla en la gráfica nos da aproximadamente esto, unos 670. Entonces ahora procedemos a despejar las unidades, lo sustituimos aquí. T, como podemos ver aquí, es la diferencia de uno y de otro, del inicio de la gráfica con el tiempo para que llegue al punto. Entonces obtenemos que es 0.111. Y al sustituir, también tenemos que teta, que es el desfase, es de 0.670. Ahora sustituimos los valores que obtuvimos, que es la k, teta y t, la sustituimos en la ecuación y nos da esto. Y si lo comparamos con los datos, en color amarillo se encuentran los datos medidos y en color azul se encuentra la ecuación que acabamos de calcular. Como podemos ver, es bastante parecida y se aproxima bastante. Entonces, esta ecuación nos puede servir incluso para realizar un control. En este caso, nosotros tomaremos la función, como se puede ver aquí, y resaltada en otro color de azul, en otro tono de azul, podemos ver que vamos a utilizar la ecuación de segundo orden subamortiguada calculada en System Identification, porque fue la que mayor aproximación nos dio. Entonces vamos a proceder a utilizar esta ecuación para realizar los controles para realizar el cálculo de los controles P, el control I
y el control PI, PD y PID. Pero bueno, vamos a ver aquí un resumen de qué son los controladores P, PI, PD y PID, que es bueno, eh, según el manual de Ronquillo, la automatización de procesos industriales se dedica al control de un proceso industrial de forma automática, es decir, sin intervención humana, y tiene dos aspectos diferenciados pero íntimamente ligados. El primero es la necesidad de controlar el proceso y el segundo, la utilización de la tecnología adecuada capaz de hacerlo real y operativo. Esto es un esquema básico, un diagrama de bloques de lazo abierto. Esto es un control que no tiene retroalimentación, a diferencia de lo que vamos a usar nosotros, que es un control con realimentación, que como podemos ver aquí se compone de una referencia, un controlador, el elemento final del control, perdón, y la planta, que se realimenta, bueno, sale a la salida, pero se está realimentando por medio de un sensor. En nuestro caso, ese sensor es el encoder, nuestra planta es el motor y nuestro controlador es el que vamos a calcular en esta práctica, ¿vale? Luego, bueno, un control proporcional es una relación lineal entre la posición de un elemento de control y el valor de la variable controlada. En este sistema la posición cambia proporcionalmente al cambio de una variable controlada. Es decir, es nuestra variable, tiene esta forma nuestro control. Y bueno, US es la señal de control en el tiempo. KP es la ganancia proporcional del controlador y E es el error en el tiempo calculado como la diferencia entre el valor deseado y el valor medido de la variable controlada. Sí, es una variable, es un error de corrección que se tiene es la medición de un error para corregirlo. Y bueno, este control lo que tiene es que bueno, tiene muchas ventajas y desventajas. Eh, y algunas de las que hemos visto es que permite un acercamiento al set point, es decir, este es el que le da, de alguna manera, le da velocidad al sistema. Entre más rápido, entre más grande sea el número del controlador P, normalmente el controlador se hace más rápido. Esto nos puede dar varias ventajas y algunas desventajas, como es dentro de las ventajas está el acercamiento al set point. Y otra es que aumenta la velocidad del sistema. Este tipo de control, por lo que he visto, hace que el sistema sea más rápido en función del tamaño, bueno, del número que se le agregue. Y de sus desventajas es que el que tiene un error en el estado estacionario, es decir, puede darse el punto en el que no llega directamente no llega nunca al set point en estado estacionario, y también puede dar un sobreimpulso al sistema. También puede generar oscilaciones en caso de que sea muy grande. Y bueno, este puede ser un control muy efectivo, pero llega a descontrolar algunos sistemas si no se llega a un valor deseado. Luego está el control proporcional integral,
que este controlador sí o sí asegura la llegada al set point. Como se puede ver aquí, aquí está su forma matemática, que es que consiste de un control P y de un factor I, o sea, un factor integral. Y pues bueno, aquí tenemos que esto es la señal de control del tiempo, esta es la ganancia proporcional y esta es la ganancia integral del controlador y esta es tenemos la integral del error y el error en función del tiempo. Bueno, las ventajas y desventajas de este son, dentro de las ventajas tenemos que hace el sistema rápido, garantiza un error mínimo, es decir, que asegura que el controlador llegue al set point o por lo menos a un error mínimo cercano al set point y garantiza precisión. Las desventajas es que puede hacer lento al sistema y puede añadir oscilaciones o hacer inestable al sistema. Bueno, vamos a proseguir con el control derivativo PD. Este control tiene esta forma matemática que es la señal en función del tiempo. Tenemos la ganancia proporcional y la ganancia derivativa. Como podemos ver aquí, este es un error en el tiempo y este es la derivada del error en el tiempo. Las ventajas de este sistema es que es un sistema de alta rapidez, es decir, le agrega velocidad al sistema y es un control predictor. Dentro de las desventajas es que puede generar impulsos, puede generar inestabilidad y puede hacer lento al sistema. También llega a saturar componentes ya que puede generar inestabilidad o amplifica el error de lectura de un sensor. Si no se tiene cuidado, puede llegar a saturar a los componentes. Y por último tenemos el control proporcional integral derivativo o PID, que este es un conjunto de los controles anteriores que, bueno, tiene su factor proporcional, su factor integral y su factor derivativo. Dentro de las ventajas de este sistema es que da velocidad al sistema, proporciona precisión, ofrece exactitud, puede garantizar el error de cero y también genera sensibilidad por las propiedades de los otros controladores, bueno, de la parte integral y de la parte derivativa. Podemos ver que sus ventajas son parecidas a las anteriores, pero también con sus desventajas, pues puede generar sobreimpulsos, puede generar oscilaciones y puede hacer lento al sistema, que son algunas de las desventajas de los anteriores controles. Y bueno, para programar el PID y sus derivados, hicimos un diagrama de bloques en Simulink y colocamos la ecuación que se vio en la tabla resaltada, que la tenemos por aquí. Programamos esta ecuación, que es la de segundo orden subamortiguada, y le aplicamos una integral. Esto es debido a que esa función se calculó en función de las RPMs y nosotros lo que queremos es controlar posición, no velocidad. Entonces, al colocarle la integral, queda de esta forma, simulada de esta forma. Y bueno, aquí tenemos la forma de la ecuación con la integral. Aquí nos queda de esta manera, tenemos su cero que no tiene y su cálculo de polos que tiene un cero de un polo, perdón, en el origen. Bueno, procedemos a ir al PI de Tuner y seleccionamos nuestra variable y se comienzan a estimar las ganancias para el controlador proporcional P. Aquí en esta figura podemos ver cómo se comportaría nuestro controlador tipo P.
que genera un sobreimpulso en el comportamiento, pero llega a un punto de estabilidad bastante preciso. Aquí tenemos el controlador I, que esto solo es una estimación, bueno, es solo para observar qué es lo que ocurre cuando se controla solo con la integral, que es que genera inestabilidad en el sistema y amplifica el error. Aquí tenemos ya la combinación de un controlador PI y nos da como resultado la siguiente gráfica. Aquí tenemos un controlador PD que nos debería de dar esto, pero no llega a ser efectivo en nuestra planta, ya que este genera oscilaciones dentro de la planta. Aquí no se observa tanto, ya que se está tomando un tiempo muy corto en la muestra, pero de forma experimental las programé y estas dos generan inestabilidad en ciertos valores. Eso. Y por último tenemos del controlador PID. Este controlador tiene bastantes oscilaciones en nuestra planta, por lo cual no es una buena opción. Al final nos decidimos por utilizar el controlador P, que es el que se muestra por acá, que es el único que no, bueno, es el control más adecuado para nuestra planta. Aquí tenemos el análisis de polos y ceros para determinar que se eligió el controlador P, porque necesitamos un controlador que no nos agregue un cero para que no nos agregue una inestabilidad, ya que nuestro polo, tenemos un polo en el origen y dos polos imaginarios. Entonces, por esto podemos determinar que tenemos oscilaciones o nuestro sistema es propenso a oscilar. Y bueno, aquí en el programa vamos a ingresar el valor que encontramos para el controlador P, que es 0.0243, y lo vamos a mandar a una posición de 90. Como podemos ver, este llegó a se acerca pero no llega al punto exacto. Tiene un error de 0.5 grados aproximadamente, pero es bastante preciso porque tenemos menos del 2% de precisión con estos valores. Ahora probamos a moverlo a 270 para ver si con un movimiento grande logramos aumentar el error, pero nos dio un error de 0.3, una diferencia de 0.3 grados, lo cual sigue siendo un valor muy preciso. Pero aún así vamos a modificar las ganancias en el PID Tuner para ver si logramos obtener una mejor respuesta, y se llegó a la conclusión de que sí, aún se puede mejorar un poco, ya que de manera experimental vi que el error de la planta estaba entre 0.3 y 0.7 grados de diferencia. Y al cambiar estaba entre 0.5 a 1.2, eran los valores que normalmente me daba de diferencia. Y al mejorarlo un poco, mejoró de 0.3 a 0.7 los valores que nos daba de manera experimental con nuestras nuevas ganancias, que fue de 8.0689. Y pues bueno, podemos concluir que al tener una función de transferencia del sistema es bastante sencillo hacer un controlador,
para este, pero no todos los controles sirven para todos los fenómenos. Depende mucho de la planta e incluso, aunque normalmente se use un tipo de controlador en cierto dispositivo, no siempre, no todos los dispositivos requieren el mismo controlador. También podemos concluir que aunque tengamos una herramienta muy potente como para calcular las ganancias del sistema, como lo es PID Tuner, eh, también podemos llegar a una mayor precisión, incluso con dispositivos no tan costosos como fue nuestro caso. Y pues bueno, eso es todo por el momento. Agradezco su atención y que tenga buena tarde.